Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Julio Alberto Martínez. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten debajo y gracias por acompañarme en esta aventura. Señores, hoy quiero hacer referencia a un tema que trató el presidente Abinader en el día de ayer, en la semana, y es el tema de la economía y de la Navidad. El presidente dijo que estas navidades no viene una brisita, sino un brisón, un ventarrón, porque el gobierno va a inyectar a la economía más de 30,000 millones de pesos. Y esto es para pagar el doble sueldo o el sueldo 13, lo que se denomina como el sueldo 13. Siéntense a pensar un poquito y midan el impacto que puede tener. En el mes de diciembre, más de 30,000 millones de pesos van a entrar a la economía, que van a entrar a los comercios, que van a entrar a los colmados, que van a entrar a las tiendas, que van a entrar a la actividad económica, a las estaciones de combustible, de la gente en el comercio, tanto formal como informal. Lógicamente que esto va a tener un impacto impresionante. Ustedes saben que tradicionalmente en las navidades aquí no se puede salir porque esto está reventado. Todos los lugares están full. Con ese dinero, imagínense lo que pasará. O sea, lógicamente el impacto es económicamente positivo. Ahora, en adición a eso, el gobierno va a pagar el bono Navidad, que es un bono de 1,500 pesos que se le va a alcanzar 3 millones de familias dominicanas. O sea, en adición a los 30,000 millones, que son casi 31,000 millones, van un bono de 1,500 pesos directamente a 3 millones de familias dominicanas de escasos recursos. O sea, lo que significa en esta Navidad la actividad económica tanto formal como informal en nuestro país se va a disparar. Y si usted ese anuncio lo pone en contexto con el reciente informe que publicó el Banco Central sobre el índice mensual de actividad económica, que mide precisamente eso, la actividad económica, dice el Banco Central que el índice mensual de actividad económica tuvo una expansión de un 5,4% en octubre de este año, alcanzando un crecimiento promedio de un 5% de enero a octubre del año 2024, o sea, respecto al año anterior. ¿Qué significa esto? Que la economía dominicana, y sobre todo en términos macroeconómicos, marcha de manera positiva. Ahora, ¿qué explica este crecimiento que nosotros estamos viendo en el país, o por lo menos al que hace referencia el Banco Central de la República Dominicana, o la expansión de la economía de los Estados Unidos, que en el tercer trimestre ha crecido un 2,8% y eso tiene un impacto directo en la economía dominicana? Ustedes saben que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros, por ejemplo, en materia de remesas, hasta septiembre de este año, habíamos recibido más de 7,000 millones de dólares. Si así usted lo ve, que es nuestro principal destino exportador, que la mayor cantidad de turistas que vienen al país, que se proyecta que supere el récord anterior del año pasado. O sea, ya en lo que va de año, más de 8 millones de turistas han visitado el país y en su gran mayoría provienen de los Estados Unidos. Lógicamente que esto tiene un reflejo directo en la economía dominicana. Y así otros sectores también han crecido la zona franca, ha crecido el sector de la intermediación financiera, que este es el sector de la banca. Que es bueno destacar, por ejemplo, para graficarlo de manera concreta, el Banco de Reservas, por ejemplo, el 94% de la carta del crédito del Banco de Reserva, de los préstamos que otorga el Banco de Reservas, el 94%, perdón, es al sector privado y apenas un 6% al sector público. O sea, ahí usted ve, y la cartera de créditos está incrementando, se ha incrementado con relación a periodos anteriores, lo que refleja la marcha de la economía dominicana. O sea, quise poner ese indicador como para que lo veamos en términos concretos. Otros sectores también han crecido, que el sector de los alquileres, el sector de los hoteles, bares y restaurantes un 6%, la intermediación financiera, como dije, un 7,9%, las comunicaciones, la manufactura, entre otros. Estos son los sectores que han crecido. Ahora, si usted coge eso y lo pone en el reciente informe del Fondo Monetario Internacional, dice prácticamente lo mismo, porque ¿qué es lo que dice el fondo? Que la economía va a cerrar este año en un crecimiento por encima del 5%. ¿Qué dice la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL? Lo mismo que la economía dominicana, la CEPAL, que lo hace también el fondo, pero la CEPAL cuando analiza el contexto regional de cómo están creciendo otras economías de la región, están creciendo un 3, un 4, un 2%, dice que la República Dominicana lidera el crecimiento regional, se pone a la cabeza del crecimiento económico regional. Eso es en términos macroeconómicos, que es bueno analizar. Ahora, ya yo quiero adentrarme, como que pasar a varios planos. Primero, yo no les recomiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que se duerma en esas cifras macroeconómicas.
Yo sé que él la dice con entusiasmo y los presidentes que lo precedieron también lo han dicho con entusiasmo, porque esto no es nuevo en la economía dominicana. La economía dominicana tiene muchos años creciendo de manera paulatina a un ritmo de crecimiento económico por encima del 5%, lo que ha permitido esta estabilidad política, lo que ha permitido este desarrollo que nosotros tenemos hasta la fecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? Dice Samuel Huntington, y por eso yo le digo al presidente que no se duerma en el crecimiento económico, dice Huntington que la estabilidad política, dice Huntington, mira lo que dice Huntington que en un libro que se llama El orden político en sociedades en cambio, dice él que los estadounidenses creen, él hacía una crítica a las teorías del desarrollo de los Estados Unidos de la década de los 70, de la década de los 80, que eran teorías que estaban muy en boga, donde se planteaba que el crecimiento económico y la estabilidad política van de la mano y que caminan juntos. Y Huntington, que es un intelectual muy provocador, él dice lo siguiente: los estadounidenses creen en cierta bondad, presuponen que todo lo bueno va unido, el progreso social, el crecimiento económico y la estabilidad política. O sea, él dice, el crecimiento económico, la estabilidad política y el crecimiento social, algunas teorías del desarrollo plantean que va unido. Él dice, no. El crecimiento económico provoca una movilidad social, de que gente que venga del campo se traslada a la ciudad, consigue un empleo en la ciudad, y a medida que esa persona va incrementando, que se va educando, que se va estabilizando, que va logrando un incremento material de su vida, asimismo van incrementando las demandas que le hacen a los gobiernos. Y por eso usted ve que en la República Dominicana en los últimos años ha habido una clase media que ha sido muy crítica con los gobiernos, que cada día le exige mucho más a los gobiernos y que está reclamando una mejoría en la calidad de los servicios públicos. Y eso es precisamente lo que pasa en los países. Por eso Huntington dice, señores, lo que precedió a la Revolución Francesa no fue un periodo de inestabilidad económica, todo lo contrario, fue un proceso continuo de estabilidad y desarrollo económico. Y plantea también lo mismo ocurrido con otras de las revoluciones importantes, con la Revolución Mexicana, lo dice él en este libro. Y esos son parte de esas teorías del desarrollo. Yo recuerdo que en una ocasión a Danilo, al expresidente Medina, lo criticaron mucho cuando él dijo que la gente sacó al PLD porque la gente se olvidó del se cansó del bienestar. Y eso, en parte, aunque lógicamente hubo muchos escándalos de corrupción y hubo muchas cosas, ¿verdad?, que motivó la indignación con el PLD, pero en parte fundamental, en los gobiernos del PLD la economía también creció. La gente lo sacó del poder, precisamente porque esa clase media que se amplió comenzó a exigir demandas al gobierno y el gobierno no estuvo en capacidad de suplirlas porque las demandas de la gente, en parte, crecen a un ritmo mayor que la capacidad del Estado para darles respuestas. Pero yo quiero también poner otro tema de por qué el presidente no puede acostarse, no puede dormir, no puede descansar en esas cifras de crecimiento económico. Las puede celebrar momentáneamente. ¿Pero por qué momentáneamente? Porque también hay otro tema en la economía dominicana, que es que persisten los bajos salarios. Esta es una economía eminentemente de bajos salarios. Aquí, por ejemplo, cuando usted ve lo que están cotizando en la seguridad social, más del 70% o casi el 70% gana menos de 50,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Señores, que la canasta básica familiar en nuestro país es de 45,000 pesos. Y aquí todavía hay gente que está ganando 10,000 pesos. Es más, la TCS publicó una información que salió en el periódico El Nacional, donde aquí habían gente ganando hasta 5,000 pesos. Y la tengo por aquí, se la voy a mostrar. Enseguida. Entonces, eso, mira, por ejemplo, lo que dice esta información de la seguridad social. El 67.4% de los trabajadores formales reportados por las empresas presentan un salario por debajo del costo promedio de la canasta básica familiar. Monto que es fijado en el Banco Central. O sea, usted tiene, por ejemplo, miren este dato. Qué interesante. La canasta básica familiar, 45,000 pesos y empleado con salario por debajo de 5,000. Cuando el costo promedio de la canasta básica familiar supera los 45,000 pesos, ya se habla de una reforma fiscal. Bueno, esto es cuando se estaba analizando lo de la reforma fiscal. Pero esta información dice, señores,
que el 67.4% de los trabajadores formales reportados por las empresas presentan un salario por debajo del costo promedio de la canasta básica familiar. O sea, tú tienes aquí, y también dicen ellos que aunque aquellos empleos que deben el salario entre 30,000 y 50,000 representan el 16,5% de las cotizaciones. O sea, señores, casi el 70% de la gente tiene un salario que está por debajo del costo promedio de la canasta básica familiar, que cuesta 45,000 pesos. Tú tienes una canasta básica de 45,000 pesos. Y tú tienes que el 70% casi de la gente que reporta su dinero, que reporta en la tesorería de la seguridad social, las empresas que reportan, tienen un salario por debajo de ese costo promedio. Por eso que usted ve que va a los supermercados y la gente ya no está llenando los carritos de los supermercados. Quizá ahora en Navidad los revienten con todos estos cuartos que van para la calle. Pero la gente no siente reflejado ese crecimiento de la economía porque precisamente persiste un desafío y persiste ese problema en el país, que esta es una economía eminentemente de bajo salario. Y por eso que la gente te dice, mira, yo no tengo cuarto para la medicina, o mira, ese crecimiento económico yo no lo veo en mi bolsillo, o se lo están robando, o está pasando esto y lo otro. Pero es porque para que la gente lo pueda percibir, se necesitan políticas públicas que vayan en la dirección de mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso yo dije, cuando se presentó el tema de la reforma fiscal, que el gobierno tenía que aligerarle la carga a la clase media, es precisamente pensando en ese sector que no cubre con su salario la canasta básica familiar. Y ahí es que están los grandes desafíos. Por eso que ya nosotros no podemos solamente conformarnos con esas cifras macroeconómicas que son buenas, que son muy positivas y que son favorables porque no es que son malas, son buenas. Ahora, lo que eso no se puede quedar ahí. Y digo que son buenas sobre todo en el PRD, PRM, porque tradicionalmente los gobiernos del PRD, han tenido problemas con la economía. Lo tuvo Antonio Guzmán, que gobernó en la década 78-82, y luego Salvador Jorge Blanco. En la década de los 80 fue denominada en América Latina la década perdida porque las economías no crecieron y estaban altamente endeudadas. Pero en el caso dominicano hubo un problema con el Fondo Monetario, cuando se suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ustedes recuerdan lo que pasó. Pero vámonos también al caso del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, donde hubo una quiebra de bancos, quebraron muchísimos bancos. Ojo, que no fue una crisis que creó Hipólito Mejía. No se originó el gobierno de Hipólito Mejía. Ese problema de Benítez venía desde la época de Balaguer. Ahora, Hipólito no lo supo gestionar. Y también tuvo problemas económicos. Esa quiebra de los bancos hundió muchísima gente a la pobreza. Y el presidente Abinader se distancia de esa tradición y puede exhibir con orgullo buenos números macroeconómicos. Ahora, presidente, es tiempo de que esa estabilidad macroeconómica, y aquí tengo que citar al expresidente Hipólito Mejía, de que la macro se junte con la micro para que los pobres boroneen. O sea, por eso yo comencé valorando positivamente ese anuncio que usted hizo el día de ayer, de todos esos cuartos que van para la calle. Ahora, se necesita crear más políticas públicas para que la gente sienta en su bolsillo que la economía está creciendo, sobre todo la clase media que no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Suscríbanse, comenten, denle like, activen la campanita y gracias por acompañarme en esta aventura.